porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Hoy es el día de la Divina Misericordia. En este día la Palabra de Dios nos va a mostrar cómo podemos obtener misericordia. Jesús enseña: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Si quieres recibir de parte de Dios la divina misericordia, ve a confesarte en este día. Meditamos Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: la misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Todos, la misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías
ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Hoy día de la divina misericordia, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender este don tan grande de la confesión, de la reconciliación, por medio del cual Cristo muestra su misericordia. Que no seamos como Tomás, incrédulos, que no seamos personas incrédulas a recibir la divina misericordia de Dios. En este evangelio que vamos a meditar, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de aprender hoy a confesarnos, de aprender hoy a obtener la divina misericordia que viene de Dios a través de este sacramento de la confesión, acción del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Que podamos recibir la acción del Espíritu Santo, del perdón de los pecados a través de la confesión. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Queridos hermanos, hoy es el día de la Divina Misericordia. Saludamos a todas las personas quienes son devotas a la Divina Misericordia. Hay un cuadro muy bonito de la Divina Misericordia. A ver quiénes lo tienen, los que tengan en su casa, que lo escriban aquí en los comentarios. Padre, yo tengo el cuadro de la Divina Misericordia. Un cuadrito muy bonito donde nos presenta a Jesucristo vestido de blanco, y de su corazón salen unos rayos de diferentes colores y nos muestra al mundo la misericordia y dice: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Nos invita a confiar en Jesús plenamente. Nos invita a confiar en el Señor en su totalidad. A ver, ¿quiénes tienen este cuadro de la Divina Misericordia en sus hogares, en su cartera, en los fondos de su teléfono? Me alegra mucho porque hoy la iglesia recuerda a Jesús de la Divina Misericordia. Pero nosotros hoy vamos a profundizar un poquito en lo que significa la Divina Misericordia. ¿Qué es la Divina Misericordia? ¿Cómo ustedes y yo podemos obtener la misericordia de Dios? ¿De qué manera nosotros los cristianos recibimos la misericordia de Cristo? Y la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Repito, usted que tiene la Biblia en la mano, ya me imagino que la buscó, ¿verdad?
¿Ya la tiene usted ahí? ¿O todavía no? Le doy chance para que vaya a buscar la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31, nos va a enseñar cómo nosotros los cristianos recibimos de parte de Dios la divina misericordia. Para que ustedes y yo aprovechemos al máximo la misericordia que viene de Dios. Para que ustedes y yo recibamos la misericordia que viene de Dios en su plenitud. No de a poquito, sino de a mucha, de a bastante. No nos quedemos simplemente con tener una imagencita, un cuadrito, muy bonito, muy hermoso, sino que vayamos más allá. Acuérdense de los apóstoles. Jesús le dijo, reme más adentro. Vamos a remar más adentro. Vamos más allá. ¿Cómo obtener la misericordia de Dios? A ver, si alguno de los que están en vivo, de algunos de los que están en este estreno, en este momento, saben cómo obtener, de qué manera se obtiene la misericordia de Dios, vamos a escribirla en los comentarios, pues. Vamos a escribirla en los comentarios. Vamos a escribirla y mientras que la va escribiendo, aproveche y le da un me gusta al video, un dedito para arriba y lo comparte. Para que la gente no solamente se quede con tener un retrato de la divina misericordia, sino que de ahora en adelante viva la divina misericordia. Vamos pues, abran la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Miren el escenario, miren el lugar. Al anochecer, era de noche, estaba oscuro. Cuando ustedes y yo no hemos tenido la misericordia de Dios, se nos hace de noche, se nos hace oscuro. Por eso usted verá personas tristes, deprimidas, decaídas, angustiadas, con deseo de suicidio, con deseo de acabar su vida, porque están de noche. Al anochecer del día de la resurrección. Pero esa noche, Cristo resucitó. Y Cristo, lo que es oscuridad, lo que es noche, lo que es sepulcro, lo que es muerte, lo transforma en resurrección. El día en que ustedes y yo queramos obtener la misericordia de Dios, para nosotros será alegría, será triunfo, será dicha y felicidad. Era de noche, pero era el día de la resurrección. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos. Antes de obtener la misericordia, ustedes y yo nos podemos cerrar como una puerta. Antes de obtener la divina misericordia, ustedes y yo podemos cerrarnos como un candado. Decimos, no quiero, no puedo, no tengo tiempo, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Eso significa cerrarse. ¿Cuál era el miedo de los discípulos? Que los judíos los encontraran. ¿Cuál es el miedo de nosotros? Que nos se den cuenta, que alguien se entere de lo que somos nosotros, de lo que hemos hecho, de quién seguimos, a quién seguimos, detrás de quién estamos. Por miedo a los judíos, estaban asustados. Antes de obtener la misericordia, ustedes y yo vamos a pasar por ese miedo. Todavía no sabemos de qué manera, pero ya vamos para allá. Y si usted ya la escribió en los comentarios, muy bien. Ahí hay personas que ya la están escribiendo. ¿De qué manera se obtiene la misericordia? Cuando usted va a buscar la misericordia de Cristo, te va a dar miedo, te vas a asustar, puedes temblar, puedes sentirse abrumado, angustiado, pero no importa. Usted va a encontrarse con Cristo y se va a encontrar con su misericordia. Oigan, se presentó Jesús en medio de ellos. Pregunto, ¿quién se presentó? Jesús. ¿Quién es el que va a traer misericordia? Jesús. No sabemos la forma, no sabemos la manera, pero ya sabemos que es Jesús el que nos va a dar su misericordia. Y la misericordia de Jesús nos va a quitar el miedo, nos va a quitar la noche, nos va a quitar el pánico, nos va a quitar todo aquello que no nos deja ser felices.
Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Cristo, cuando nos viene a traer la divina misericordia, nos viene a traer también la paz. Una paz que no es del mundo. Una paz que no es tranquila. Una paz que no es como el mundo la ofrece. Una falsa tranquilidad, no. Una paz verdadera. Una paz verdadera. Por ejemplo, usted está durmiendo de noche, en su casa tiene una alarma y de repente se prendió la alarma. Usted perdió la paz, perdió el sueño, perdió todo. Se levantó asustado. Y cuando de repente va a ver en las cámaras qué pasó, no, era un gato. Ya vino la tranquilidad, pero no trajo paz, porque ya usted está asustado, ya está nervioso, que estuvo en peligro de un accidente. Iba manejando y venía otro carro de frente y casi choca, casito. Perdió la paz, perdió la tranquilidad. No le pasó nada, pero usted perdió la paz. La paz que viene a traer Cristo con su divina misericordia es una paz verdadera. Les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos y el costado significa les mostró el dolor por el que él había pasado. Les mostró el sufrimiento por el que él había pasado. Manos y costados para mostrarles, para enseñarles que él había muerto. Entonces, la divina misericordia, usted por eso verá en el cuadro que sale del corazón, sale del pecho, sale de lo más hondo de Jesús, esos rayitos de misericordia. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró, y eso es lo que muestra el cuadrito de la divina misericordia, muestra unas luces, muestra unos rayos de diferentes colores, y así como sale del corazón de Cristo, también de las manos, del costado de Cristo, también brota para nosotros la paz, la tranquilidad, cuando recibimos la divina misericordia. Por eso dice: les mostró las manos y el costado, para representar de dónde venía la misericordia o por qué venía la misericordia. Porque Jesucristo murió por nosotros. Por eso dice San Juan, capítulo 3, versículo 16: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. De Cristo vino la misericordia. De nuevo les dijo: cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Jesús, que vino a traer paz, Jesús que vino a traer alegría, Jesús que vino a traer misericordia, causó en ellos gran alegría. Se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Miren, ya vemos cómo los apóstoles obtuvieron de Dios la paz, la alegría, la felicidad, la tranquilidad. Perdieron el susto, perdieron el miedo, perdieron los temores. Ahora escuchen, presten atención. Ahora vamos a ver cómo Cristo nos va a traer la misericordia a nosotros. ¿De qué manera el Señor vino a traernos la divina misericordia? ¿De qué forma? El Señor vino a traernos a nosotros la paz, la tranquilidad. ¿De qué manera el Señor nos regala a la humanidad la divina misericordia? Dicho esto, oigan, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En español significa: el Padre me envió, yo cumplí mi misión, ahora yo voy a mandar a unos ministros, a unos discípulos, a ustedes, mis apóstoles, a impartir la divina misericordia a toda la humanidad. El Padre me envió, y como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Ahora los envío. Entonces la palabra de Dios nos quiere mostrar a nosotros, nos quiere enseñar a nosotros que para obtener la divina misericordia, que para obtener este regalo de Dios, hay unas personas nombradas por Cristo, con un encargo de parte de Cristo, para darle al pueblo, para darle a los demás la misericordia que viene de Dios. Por eso dice Jesús: como el Padre me envió, ahora los envío a ustedes. Ahora el Señor ya nos ha mostrado que hay unas personas que nos van a ayudar a recibir la misericordia. Todavía no sabemos de qué manera, pero ya sabemos
Cristo trae la misericordia a los apóstoles, trae la paz, la alegría, la felicidad. Ahora va a enviar. Es más adelante va a decir el Evangelio que habrán personas que no crean en eso, como Tomás. Que habrán personas que digan, nada, si yo no hago esto, yo no hago aquello, nada, yo no creo en eso. Como Tomás. Pero ahorita dice la palabra, así como el Padre me envió, ahora los envío a ustedes. Miren, ahí viene la manera, ahí viene la forma en cómo se obtiene la divina misericordia. Y ojalá usted la pueda practicar de ahora en adelante. Dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo, está hablándole a los apóstoles, le está hablando a los discípulos, le está hablando a los suyos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La misión que van a traer al mundo, la tarea que los discípulos van a hacer, va a ser por la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que a través de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, va a dar la misericordia al mundo. Va a dar la divina misericordia. Va a dar la compasión al mundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquel pasaje de las Escrituras donde un hombre le debía muchos millones a su patrón, al rey. Y como le debía muchos millones, el patrón, el rey, lo mandó a meter preso. Y el hombre se empezó a suplicar, perdóname, perdóname, te pagaré todo, perdóname, tengo mujer, tengo hijo, perdóname. Dice la palabra, el rey le perdonó la deuda. Pero ese hombre cuando salió, tenía un amigo quien le debía pocos millones. Y se fue y lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debe. Y no le pagó, lo metió preso. Lo mandó a meter preso. Y entonces los amigos fueron y dijeron al rey, mire, aquel a que usted le perdonó la deuda, no le perdonó al otro. Fue y lo agarró y lo mandó a meter preso hasta que le pagara el último centavo. Y dice la palabra, así mismo hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan de corazón. La divina misericordia de Dios se da en el perdón. Y ahorita lo van a oír. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Oigan, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Escúchenlo de nuevo. ¿Cómo se obtiene la divina misericordia de Dios? Primero, con los apóstoles, los discípulos de Cristo. Sopló sobre ellos y les dijo, como el Padre me envió, así los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. La divina misericordia de Dios se obtiene a través del perdón. Y el perdón se da a través, por medio de los ministros que Cristo dejó, los apóstoles, que le dio un poder especial y el poder de perdonar los pecados. Por eso les dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. No, yo les voy a perdonar todos los pecados. No, a quienes ustedes. Está dando la pauta cómo nosotros vamos a obtener la divina misericordia de Dios de forma rápida, sencilla, clara y efectiva. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. La misericordia de Dios se obtiene a través de la confesión. Tanto, miren, que el apóstol San Pablo en Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a buscarla en la Biblia un momentico, sin perder la que estamos leyendo, San Juan 20:23. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, vamos a escribirla también. San Pablo llega a decir que Dios le confió el ministerio de la reconciliación. San Pablo lo va a decir en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Vamos a buscarlo. San Pablo dice, y Dios nos dio el ministerio
de la reconciliación. Para obtener la divina misericordia es a través del ministerio de la reconciliación o el ministerio de la confesión. Oigan, escuchen. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio la misericordia, el perdón. Escuchen lo que viene. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Por eso Jesús llamó a los discípulos y les dijo: como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero Jesús envió a unos ministros, a unos encargados, a unas personas que llamó apóstoles, con la misión de darle al pueblo la reconciliación. Y San Pablo lo dice: a nosotros nos dio el ministerio, el trabajo, la labor, el compromiso, el mandato de la reconciliación. Escuchen, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Por medio de Cristo, el mundo entero, la humanidad entera, se reconcilió con Dios. Escuchen, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de reconciliación. Dice San Pablo: a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos dio la palabra de la reconciliación. Y miren lo que viene, pare la oreja, oído al tambor. Escuchen. Somos pues embajadores de Cristo. Claro, San Pablo supo, San Pablo leyó la palabra, se dio cuenta, escuchó que Jesús tenía unos embajadores. Llamó a los apóstoles y le dijo: como el Padre me envió, así los envío también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Y dice San Pablo: somos pues embajadores de Cristo. ¿Y cuál es la función del embajador de Cristo? ¿Cuál es la función del sacerdote, de aquel a que Jesús le ha dicho: como el Padre me envió, los envío a ustedes? Oigan, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios por medio de nosotros los exhortara. En nombre de Jesucristo, les suplicamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Usted quiere obtener en este día la divina misericordia de parte de Dios? Reconcíliate con Él. Es que yo me voy a ir a confesar con Dios directamente: Señor, yo te amo, Señor, perdóname porque me porté así, que me porté asado. O voy a ir a la pata de un palo y voy a ir a confesarme porque no me puedo confesar con un hombre. Un momentico. Dice San Pablo: nosotros somos embajadores. Y somos los encargados de suministrar, de compartir el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación se da a través de aquellas personas a las que Jesús les dijo: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oigan, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A ver, Padre, y entonces, ¿por qué hay personas que no creen en la confesión? ¿Por qué hay personas que no se confiesan? Si usted sigue leyendo, se da cuenta, dice la palabra de Dios: Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Aunque usted le predique a esos Tomases, aunque usted le diga: mire, eso está en la Biblia. Claro que sí, aunque usted lo lea con capítulo y versículo. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Habrán Tomases que no crean en el ministerio de la reconciliación? Sí. ¿Y quiénes son esos Tomases? Los hermanitos evangeliquitos, los católicos que no se confiesan. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña, día de la divina misericordia, que la forma más eficaz, que la forma de recibir la divina misericordia de Dios,
no es a través de un cuadro, no es a través de una imagen. La forma de recibir la misericordia de Dios es a través del sacramento de la confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Que esta palabra de Dios de hoy nos ayude a comprender. Nos abra la mente, porque a veces nos cerramos. Nos abra el corazón para acercarnos a la confesión. Cuando tú te vas a confesar, le va a pasar como a los discípulos. Tenían miedo a los judíos. Le va a pasar como a los discípulos. Va a ser de noche, va a estar en oscuras. Le va a pasar como a los discípulos. Que a mí me da miedo confesarme. Que yo me vaya a confesar, que un padre vaya a saber mi pecado. No, yo tiemblo cuando voy a confesar. Eso es normal. Eso pasa antes de la reconciliación con Dios. Pero cuando Jesús se hace presente, y usted tiene que saber que la confesión es a través del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Es el sacerdote el que confiesa, sí. Pero por la acción del Espíritu Santo es Dios el que perdona. Es Dios el que perdona. Entonces los protestantes están mal interpretando la Biblia y no se están reconciliando con Dios. Pero no solamente ellos, sino que hay muchos católicos que no se quieren reconciliar con Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Donde tendrás la formación cristiana para tu vida. Donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis. O puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.